La Biblia en un año. Día 215. Judith. Ahior proclama la grandeza del Dios de Israel. Cuando Holofernes, jefe supremo del ejército de Asur, fue informado de que los hijos de Israel se habían preparado para la guerra, habían cerrado las entradas de la sierra, fortificado todas las cumbres de los montes más altos y levantado barreras en las llanuras, se llenó de ira y convocó a todos los príncipes de Moab, a los capitanes de Amón y a los gobernadores de la costa, y les dijo: Díganme, hijos de Canaán, ¿quién es este pueblo que vive en las montañas, y cuáles son las ciudades en que habita, cuál es el poderío de su ejército, en quién ha confiado su poder y su fuerza, que rey domina sobre él y manda sobre sus soldados, y porque solo ellos rehusaron salir a mi encuentro entre todos los habitantes de Occidente? Ahior, comandante de todos los amonitas, le respondió: Escuche mi señor las palabras de la boca de tu siervo, pues yo te revelaré la verdad sobre este pueblo que habita en estas montañas y está cerca de ti. De la boca de tu siervo no saldrá ninguna mentira. Este pueblo desciende de los caldeos. Al principio vivieron en Mesopotamia porque no quisieron adorar a los dioses que sus padres tenían en la tierra de los caldeos. Así pues, se apartaron del camino de sus progenitores y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido, y fueron arrojados de la presencia de sus dioses y tuvieron que huir a Mesopotamia, donde permanecieron mucho tiempo. Sin embargo, su Dios les mandó que abandonaran la tierra donde residían y se dirigieran a la tierra de Canaán. Se establecieron allí y se enriquecieron con oro, plata y gran cantidad de ganado. Después, cuando el hambre asoló toda la tierra de Canaán, bajaron a Egipto, y mientras tuvieron alimento, residieron allí y se hicieron tan numerosos, que no se podía contar su descendencia. Pero el rey de Egipto se levantó contra ellos y los explotó con el duro trabajo de hacer ladrillos. Los humillaron y los trataron como esclavos. Entonces imploraron a su Dios, que hirió toda la tierra de Egipto con plagas incurables, y los egipcios los arrojaron de su presencia. Dios secó el mar Rojo delante de ellos y los condujo por el camino del Sinaí y de Cades Barnea. Expulsaron a todos los habitantes del desierto, vivieron en la tierra de los amorreos y aniquilaron con su poder a todos los gesbonitas. Una vez atravesado el Jordán se apoderaron como herencia de toda la región montañosa. Arrojaron de su presencia a los cananeos, los pereceos, los jebuseos, los de Siquem y todos los girgaseos, y vivieron allí mucho tiempo. Mientras no pecaron delante de su Dios, tuvieron prosperidad, porque con ellos está un Dios que odia la injusticia. Pero cuando abandonaron el camino que Dios les había establecido, sufrieron tremendas derrotas en muchas guerras y fueron conducidos cautivos a una tierra ajena. El templo de su Dios fue reducido a pavesas y sus ciudades cayeron en poder de los enemigos. Ahora han vuelto a su Dios y han subido desde todos los lugares donde habían sido dispersados. Se han apoderado de Jerusalén, donde está su santuario, y han vuelto a poblar la región de la sierra que estaba desierta. Ahora pues, Señor y Dominador, si este pueblo comete alguna falta y peca contra su Dios, si comprobamos que existe esa ofensa, subamos y luchemos contra ellos. Pero si en ellos no se encuentra iniquidad, pase de largo mi Señor. No vaya a ser que su Señor y su Dios sea su escudo y nosotros seamos humillados delante de toda la tierra. Entonces, cuando Ahior terminó de pronunciar estas palabras, se levantó un murmullo entre todo el pueblo que rodeaba la tienda. Los oficiales de Holofernes y todos los habitantes de la costa y de Moab afirmaron que había que matarle. No tenemos miedo de los hijos de Israel, porque es un pueblo sin el valor ni la fuerza necesaria para una lucha encarnizada. Subamos, pues, y serán devorados por todo tu ejército, soberano Holofernes. Cuando los hombres que rodeaban el consejo se tranquilizaron, Holofernes, comandante supremo del ejército de Asiria, dijo a Ahior delante de todo el pueblo de los extranjeros y de todos los moabitas: ¿Quién eres tú, Ahior, y quiénes los mercenarios de Efraín, para profetizar entre nosotros, como has hecho hoy, y decir que no debemos luchar contra la descendencia de Israel porque su Dios los protegerá? ¿Qué Dios hay sino Nabucodonosor? Este enviará su poder y los aniquilará de la faz de la tierra, y su Dios no podrá salvarlos. Nosotros, siervos suyos, los golpearemos como un solo hombre, y no podrán resistir el ímpetu de nuestros caballos. Con ello los destruiremos, y sus montes se emborracharán de su sangre,
sus llanuras se llenarán con sus muertos y la huella de sus pies no podrá resistir ante nuestra presencia. Serán totalmente destruidos. Esto dice el rey Nabucodonosor, el Señor de toda la tierra, porque habló y las palabras que pronunció no caerán al vacío. En cuanto a ti, Agior, mercenario de Amón, tú que has pronunciado estas palabras en el día de tu desgracia, ya no verás más mi rostro desde hoy hasta que tome venganza sobre la gente que salió de Egipto. Entonces, cuando regrese, la espada de mi ejército y la muchedumbre de mis siervos atravesará tus costados y caerás en medio de sus heridos. Mis siervos te llevarán a la montaña y te abandonarán en una de las ciudades del camino, no morirás hasta que no seas aniquilado con ellos. Y si de verdad en el fondo de tu corazón todavía confías en que no serán capturados, no tienes por qué mostrarte tan abatido. He dicho. Ninguna de mis palabras dejará de cumplirse. Holofernes mandó a los siervos que estaban en su tienda que detuvieran a Agior y lo llevaran a Betulia para entregarlo a los hijos de Israel. Sus siervos, después de haberlo detenido, lo sacaron fuera del campamento a la llanura, de allí subieron a la región de la montaña hasta los manantiales que estaban debajo de Betulia. Cuando los defensores de la ciudad los vieron acercarse a la cumbre del monte, agarraron sus armas y salieron de la ciudad hacia la cumbre del monte, y todos los honderos iban ocupando los caminos de subida mientras lanzaban piedras contra ellos. Entonces aquellos, acercándose a la falda del monte, ataron a Agior, y lo dejaron abandonado a los pies del monte, después volvieron a su señor. Los hijos de Israel bajaron de su ciudad y se le acercaron, luego lo soltaron y se lo llevaron a Betulia para presentarlo a los jefes de su ciudad, que en aquellos días eran Osías, hijo de Mica, de la tribu de Simeón, Cabris, hijo de Gotoniel, y Carmis, hijo de Melquiel. Reunidos todos los ancianos de la ciudad, todos sus jóvenes y todas las mujeres, se dirigieron corriendo a la asamblea. Colocaron a Agior en medio de todo el pueblo y cuando Osías le preguntó qué era lo que había pasado, Agior les refirió las palabras del consejo de Holofernes y todo lo que había dicho en medio de los príncipes de los asirios, así como todas las graves amenazas de Holofernes contra la casa de Israel. Entonces todo el pueblo se postró, y adoraron a Dios y clamaron diciendo: Señor, Dios del cielo, ten en cuenta su soberbia, apiádate de la humilde condición de nuestra raza y mira el rostro de los que se han santificado por ti en este día. Consolaron, pues, a Agior y le colmaron de elogios. Osías lo sacó de la asamblea, lo recibió en su casa, ofreció una cena a los ancianos, y durante toda aquella noche invocaron la ayuda del Dios de Israel. Proverbios. Invitación de la sabiduría a su banquete. La sabiduría edificó su casa, asentó sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino, preparó su mesa. Envió a sus criadas, y clama desde la altura que domina la ciudad: quien sea simple, venga acá. Al falto de inteligencia le dice: ven, come de mi pan, y bebe del vino que he mezclado. Deja la simpleza y vivirás, avanza por los caminos del discernimiento. Ventaja de la sabiduría sobre la insolencia. Quien corrige al insolente, se acarrea afrentas, y quien reprende al malvado, su agresión. No reprendas al insolente, no sea que te tome odio. Reprende al sabio, y te cobrará amor. Da al sabio, y se hará más sabio, enseña al justo, y aumentará su formación. Principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es discernimiento. Pues por mí se multiplicarán tus días, y se te añadirán años de vida. Si eres sabio, en tu provecho lo serás. Si eres insolente, tú solo lo soportarás. Carta a los Romanos. El bautismo. ¿Y qué diremos? ¿Tendremos que permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿No saben que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados para unirnos a su muerte? Pues fuimos sepultados juntamente con él, mediante el bautismo para unirnos a su muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en él, con una muerte como la suya,
También lo seremos con una resurrección como la suya, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para que fuera destruido el cuerpo del pecado, a fin de que ya nunca más sirvamos al pecado. Quien muere queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, porque sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque lo que murió, murió de una vez para siempre al pecado, pero lo que vive, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La liberación del pecado. Por lo tanto, que no reine el pecado en su cuerpo mortal de modo que obedezcan a sus concupiscencias, ni ofrezcan sus miembros al pecado como armas de injusticia, al contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes, muertos, han vuelto a la vida, y conviertan sus miembros en armas de justicia para Dios, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no están bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos, ya que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Es que no saben que si se ofrecen ustedes mismos como esclavos para obedecer a alguien, quedan como esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero, gracias a Dios, ustedes, que fueron esclavos del pecado, obedecieron de corazón a aquel modelo de doctrina al que fueron confiados, y liberados del pecado, se hicieron siervos de la justicia. Hablo a lo humano en atención a la flaqueza de su carne. Igual que ofrecieron sus miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad para cometer iniquidades, ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia para la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres respecto de la justicia. ¿Qué fruto obtenían entonces de esas cosas que ahora los avergüenzan? Pues su final es la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, dan su fruto para la santidad, y tienen como fin la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, en cambio el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.